noticia del día de esta mañana temprano es el comunicado del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Este comunicado establece que, leo, gloso, ante las informaciones públicas propaladas en los últimos días sobre las presuntas presiones que funcionarios del Poder Ejecutivo han ejercido sobre los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú para influir en los ascensos militares, etc., la Fiscalía de la Nación ha iniciado investigación preliminar contra el ministro de Defensa y los que resulten responsables. Y dice que la jefa del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, ha estudiado detenidamente las declaraciones formuladas por los dos generales, el del Ejército y el de la Fuerza Aérea, y que sobre esto es que abre esta investigación el Ministerio Público contra el doctor Ayala. Pero habla de funcionarios. La pregunta es, la palabra funcionarios incluye al secretario general de Palacio, me parece evidentemente, y al presidente de la República funcionario o no. La pregunta es, ¿llega hasta ahí? Se aplica una cosa que yo le he escuchado decir a algunos militares hace muchos años: hay que tener lealtad con el subordinado. Ojo con esto, porque aquí estamos hablando de jerarquías, de quién responde por qué. En el Perú no estamos acostumbrados a eso. Decimos, no, yo soy el dueño del carro, pero ¿quién lo habrá estado manejando? Mi hijito de 13 años lo estuvo manejando y él ha chocado, échenle la culpa a él. No, pues, un momentito. El general en retiro, Roger Ceballos, está con nosotros en estudio. ¿Cómo está usted, general? Buenos días, un honor y a sus órdenes. Muy buenos días, señor. ¿Qué le parece esto? Una vergüenza. ¿Por qué? Una vergüenza todo. Todo lo que está pasando es una vergüenza. Empecemos con las declaraciones de mi estimado Ayala. Primero pone su cargo a disposición, no renuncia. Después sale y dice, si yo no he hecho nada, ¿por qué me voy a ir? ¡Qué sinvergüenza! No ha hecho nada. Primero, que ha sido elegido indebidamente, porque no tiene las capacidades. No las tiene. Es subalterno de la policía, expulsado de la Policía Nacional. Ha puesto en vilo a todo el gabinete, ha puesto en conflictos al gabinete con la posible renuncia de Mirta Vázquez. Sí, que de repente hoy día va a haber noticias sobre en ese lado. Ha atacado la institucionalidad del Ejército. Ha provocado una crisis interna dentro del mismo ministerio. A la fecha, ha renunciado el secretario general y ha renunciado el vicepresidente de Políticas para la Defensa. Y aún así sale cara dura y me dice, no he hecho nada. Lo que pasa que estos están desarrollando estrategias. Hay dos estrategias que la ponen en marcha muy bien y que a lo mejor el público en general no se percata. La primera estrategia que están desarrollando es la estrategia del engaño, para conseguir un objetivo final. Empezaron con el engaño Cerrón, el padre, que estaba pegado, ahora se ha separado, rompieron, no rompieron, votan juntos, hablan diferente. Béjar, Barranzuela, Bellido, Ayala, La Sutrán. ¿Usted cree que no sabían que había una señora que tenía algunas malas artes y la nombran? Sabían, porque soy de inteligencia, trabajo en inteligencia y se escanea a toda la gente que va a ingresar a cualquier puesto. Por ejemplo, si usted quiere chequearme a mí, o a cualquiera de los que está acá, ¿qué haría como persona de En principio recurro a todas las fuentes que tienen información sobre su vida. Los medios de prensa, claro, medios públicos abiertos, después recurro a la policía, recurro al Poder Judicial, recurro a la Fiscalía, y en todos esos va a salir los antecedentes. Es muy simple. Eso es obvio que hay que hacerlo cada vez que nombro a alguien en un cargo público. Siempre se hace. En el Servicio de Inteligencia Nacional, o no tan importante. En la Dirección de Inteligencia Nacional hay una sección que se encarga de eso, y que le hace conocer al presidente, sí, y que le hace conocer a los ministros responsables. Ese es su trabajo de la DINI. Si no lo están haciendo las cosas muy mal. Entonces, vemos que están desarrollando una estrategia del engaño. Dentro de las estrategias del engaño que están empleando, están incendiando la pradera y colocándose en la otra orilla del río para ver qué es lo que está pasando. Pero siguen firmes con su principal objetivo,
el cambio de la Constitución y la Asamblea Constituyente. Ayer lo mencionó el presidente, estábamos un poco descansando en esto. Mirta Vázquez le había bajado un poco la temperatura al tema de la Asamblea Constituyente, un poco bastante. Y ayer, ¿sabes? Como el final de una película de suspenso, saltó la... Pero ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Fíjese, siguen con el temite de la Asamblea Constituyente, que yo no creo que vaya a pasar. No lo creo. Pero bueno, lo mantienen ahí. Sin embargo, adicionalmente a esto, han otorgado un aumento, que lo anunció pomposamente y después él mismo se ha rectificado. ¿Qué buscan? Clientelaje político. ¿Qué pretenden? Pretenden llevarnos, y a eso puede desembocar, lo he dicho en varias oportunidades, podemos desembocar en una guerra civil. ¿Quién va a ser el dirimente de la guerra civil? Las Fuerzas Armadas. La otra estrategia es el desgaste y el copamiento de las Fuerzas Armadas. Acá tenemos declaraciones del nuevo jefe el que ha reemplazado al general Vizcarra. Dice: considero que no fue la forma adecuada luego de toda una vida consagrada a la nación. Se refiere a la salida de Vizcarra. Yo no conozco la razón del pase al retiro del general José Vizcarra y el general Jorge Chaparro, aunque ellos sí lo han dicho, ¿no? Ellos lo han dicho. Lo que sí puedo expresar es que ambos los conozco de toda la vida y mantengo una gran amistad y una excelente relación de trabajo, ha dicho el general Manuel Gómez de la Torre. Correcto. El general Gómez de la Torre, tengo por principio no comentar ni hablar bien ni mal de la gente que comanda mi institución y comanda las Fuerzas Armadas. Personalmente les he dicho muchas cosas y cuando hemos estado en el retiro, ambos también intercambió ideas. No voy a comentar sobre la palabra de Gómez de la Torre. No voy a comentar. Sin embargo, sí voy a decir lo siguiente. La estrategia de desgaste y copamiento de las Fuerzas Armadas viene a paso acelerado. Ponía como premisa, como futuro escenario, que esta situación a la que nos está llevando Castillo, de polarizar al Perú, ricos contra pobres, los que tienen y los que no tienen, puede desencadenar en una guerra civil. ¿Quién va a ser el dirimente en ese momento? Las Fuerzas Armadas. ¿Qué requiere el gobierno? No requiere fuerzas leales a la patria, no requiere fuerzas leales y respetuosas de la Constitución, no le interesa. Él requiere fuerzas leales a sus propósitos, a su gobierno, y eso felizmente han fracasado en el primer intento. Pero la campaña que se le viene a Chaparro, la campaña que se le viene a Vizcarra, son de demolición, téngalo por seguro. Esas campañas... ¿Qué significa eso? Significa que en principio van a tratar de desmerecer su denuncia. Ya, ok. Van a tratar, y para desmerecer su denuncia van a recurrir a artes viles. Les van a tratar de dar como hijo ajeno. Los van a patear en el suelo, van a ponerles mentiras y verdades, los van a tratar de destruir. Y para eso cuentan con elementos distractores. Un elemento distractor ahora es Ayala. Todo el mundo estamos fijándonos, ¿y por qué Ayala no sale? ¿Y por qué no lo vacan? ¿Por qué permiten el conflicto con Mirta? Eso es distractor. Lo que están tratando es proteger al rey. Sí. Esos movimientos son movimientos de engaño. Ahora, y de protección del rey. ¿Hasta qué punto se puede proteger al rey? Por lo siguiente, van a interrogar al secretario general de Palacio de Gobierno. Lo va a negar. Lo va a negar. ¿Pero qué va a decir? ¿Que a él se le ocurrió hacer por sí, ante sí, estas presiones? ¿Él? Fíjese. ¿Qué motivación va a tener? Fíjese, Chema. Fíjese lo que va a pasar. No soy mago. Sí. Pero la experiencia en investigaciones, la experiencia de análisis de personalidades y las experiencias en diferentes gobiernos me van a dar posteriormente la razón. Ellos siempre van a decir, es mentira. Los chats, sí, pues, era un pedido personal que los canalicé con mi amigo, el jefe del sector defensa. Y seguramente que pasada esta crisis, lo vamos a ver al ministro de Defensa en un puesto en el extranjero, y a su secretario premiado con otro puesto en otra embajada, en otra agregaduría, lo que sea. Pero ellos van a morir en su ley y lo van a proteger cuando es improtegible. Correcto. ¿Qué hay en el cerebro de un militar cuando le ponen como ministro o como jefe o lo que sea a una persona que a simple vista no solamente no está calificada, sino que es inconveniente que esté en ese puesto? Pero el militar tiene que decir, sí señor, cuadrarse, hacer el saludo militar, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo lo denominaba, cuando me ha tocado tener por encima de la parte jerárquica militar a un, vamos a decir, un señor no capacitado, que tenía que hacer y realizar las acciones de cumplimiento. Cumplo con saludarte, Sí. pero miento en mi sentimiento, no te considero, no te valoro, no me importas. Y normalmente dan sus disposiciones, pasan a mi análisis, determino lo pro, determino los contra y le digo, he modificado tu decisión por las siguientes razones. Lo llevaba y aprobaban porque no hay capacitación, no hay capacidad, no hay buen entendimiento, no hay buen nivel de intelectualidad. Digamos, ¿usted de alguna manera corregía la orden? Corregía las órdenes. Corregía la orden. Y normalmente los militares lo hacemos así. Cuando tenemos por delante o por encima políticamente a un inexperto, comprendido señor, Comprendido. pero hacemos el análisis, hacemos la modificación, lo que usted ha pedido no es posible, porque esto es lo que verdaderamente conviene a los intereses de la patria. ¿Y le aceptaban eso? Lo aceptan porque es de sentido común. De acuerdo. Me choqué con uno que no quiso entender, no quiso entender. Ya. Pero los golpes que le dieron posteriormente lo llevaron a que se corrija. A que se corrija. A que se ¿Y corrija. admite su error o esa persona? No admite admiten su normalmente su error, no los admiten. ¿Qué pasa si una jerarquía militar importante un día dice, me he equivocado y rectifico? ¿Se puede hacer eso o no? Los militares nos rectificamos. Los militares nos rectificamos. Somos humanos. Partimos de ese principio. Y los militares hacemos la autocrítica. No, eso no va en desmedro de su propia... No, por el contrario, lo engrandece a uno. Porque su cuando carrera o de lo que sea. No, señor. Por el contrario, lo engrandece a uno porque uno hace la autocrítica y después en base a esa autocrítica se van creando las lecciones aprendidas. Y de esas lecciones aprendidas se actúa mejor en el futuro. Hay una palabra, no sé si la siguen empleando, que es famosísima, que es, siempre me impresionó a mí cuando ustedes la dicen, subordinación y valor. Cierto. ¿Qué significa eso, señor? Fíjese, esto tiene un contexto más grande. Esto tiene un contexto para la guerra, para la defensa de la patria. Imagínese usted si yo no le debo y no le doy mi subordinación y valor en un momento de conflicto. Entonces yo le digo, Chema, usted ataca por la derecha, Ceballos, usted ataca por la izquierda y usted se mantiene en reserva. Pero usted no tiene subordinación y no tiene el valor de ejecutarlo. Entonces empieza a cuestionar mi orden. La concepción de la batalla, la concepción de la operación, se va al diablo. Los militares, subordinación y valor. Okay. En todo orden de cosas. El nombramiento de un ministro que tiene que verse día a día con militares, ¿le parece a usted que debería ser, no sé si voy a emplear la palabra correcta, consultado con militares? No. O conocida el temperamento de los militares, cómo van a recibir a esa persona? Acá hay una cuestión que se llama sentido común y acá también hay otra cuestión que se llame quiénes integran los círculos de poder. A ver. Si yo soy mediocre, no lo digo por el presidente Castillo, si yo soy mediocre y en mi círculo de poder y en mis asesores nombro mediocres, mi producto va a ser mediocre. Si yo soy inteligente, sé de mis limitaciones en diferentes campos de la actividad humana, pero me rodeo de los más capaces, mis decisiones van a ser acertadas. Ahora, si yo soy dogmático y pongo dogmáticos, esto va a ser una desgracia toda la vida. Nosotros los militares no necesitamos ingerir en la política nacional, no necesitamos recomendar ministros, salvo que nos pregunten. No es necesario. Yo creo que el poder político tiene las capacidades suficientes para designar a los más competentes. Y si no lo hace, que acepte las conclusiones, que acepte los resultados de las gestiones que realiza. ¿Hasta cuánto puede hablar un jefe militar con el presidente? ¿Qué tipo de cosas, o el presidente o alguna otra autoridad política civil, qué tipo de cosas le puede decir y qué tipo de cosas no le puede decir y qué le debe decir? Correcto. Porque si no le dice, está de alguna manera traicionándose a sí mismo. Yo le cuento, yo me he desempeñado como jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, por mi condición de jefe de inteligencia, representante del Ejército, Marina y Aviación, en el campo de inteligencia, yo daba exposiciones a todos los niveles políticos.
Cuando daba mis apreciaciones, sabía que había cosas que no les gustaban y que no les iban a gustar que se las diga, y veía la reacción corporal, porque hay reacciones corporales de acento. El lenguaje corporal. Hay reacciones que dicen sí, está bien, o no me gusta o que mucho. también, Claro. ¿qué estás hablando, no? Entonces yo ahí paraba, le hacía un paréntesis y le decía, yo he venido a decirle a usted lo que debe saber. Claro, Yo no he venido acá a decirle la lo que decisión. usted quiere escuchar. claro, Y tranquilo, claro. y las cosas fluyen. Cuando uno habla con la verdad basada científicamente, no la verdad que yo, porque yo creo, no. Claro. Yo creo en base a un análisis, yo creo en base a unas fuentes, yo creo en base a un conjunto de opciones que tengo que me permiten inferir que puedo llegar a la conclusión de, no son opiniones personales. Un informe de inteligencia, para ser serio, ¿qué requisitos debe cumplir, señor? Tiene que ser rigurosamente científico, muy rigurosamente científico. Si yo quiero hacerle un informe de inteligencia, quiero concluir o quiero, digamos, en el plano estratégico proyectar, tiene que estar muy bien nutrido de buenas informaciones, de buenos analistas y proyectar realidades, no proyectar conveniencias para el que va a recibirlo. Porque la tentación de decir lo que el jefe quiere escuchar es muy grande siempre. Oiga, a todos nos gusta que el jefe nos diga, qué bien, hombre, te felicito. Y de repente te voy a dar algún beneficio por ahí. Que a lo mejor es solamente una felicitación o puede ser algo más. No, ese no es un hombre de inteligencia. Ese es un mediocre. Y los mediocres en el campo de inteligencia no tienen cabida. Y los mediocres en el campo del ejército, de las Fuerzas Armadas y del Estado tampoco tienen cabida. Lamentablemente, estamos, como siempre digo, en el país de tibios, donde todos apreciamos que las cosas están mal, pero volteamos, nos hacemos los locos y digerimos. Sí, digerimos. Sí. Digerimos muy fácilmente. Bueno, González Prada, tantos años atrás, siempre lo citamos, ¿no? El famoso mito de hablar, la famosa costumbre de hablar esto a media voz, ¿no? Lo que decía este hombre, que, en fin, en su momento tenía fama medio rayado también, hay que decirlo. El tiempo le da la razón, como suele ocurrir. Sí, es que en todas las cosas dicen de que hay que ponerle un poquito de locura. Hay que poner locura, estoy totalmente de acuerdo. Hoy día, un informe de inteligencia, militar, tiene que ser militar y algo más que militar. O sea, usted tiene que tener los aspectos económicos, los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, todo, una gama de conocimientos enorme para poder hacer un informe de inteligencia. Para hacer un informe de inteligencia bien hecho sobre temas serios, ¿cuánta gente debe participar? ¿Cuántos especialistas deben participar? Correcto. Esa es una cosa que a veces la civilidad, la ciudadanía, no lo comprende. No comprende. Sí. Entonces, cuando se produce un informe de inteligencia o un estudio de inteligencia, piensan que lo ha desarrollado solamente el soldadito del campo militar. Mentira. O cree grave que es una cosa error. de espionaje. Grave error. O cree que está basado en el chisme, en el espionaje, en lo ilegal. Grave error. Para formular un informe o un estudio de inteligencia, se abarca con personas capacitadas en cada uno de los campos de la actividad humana. Y muy capacitados, no es cualquiera. Traemos buenos sociólogos, buenos psicólogos, buenos economistas. O sea, no tiene idea la gente que participa en la elaboración de un informe o un estudio de inteligencia. ¿Qué va a pasar ahora con este tema Ayala, el tema de los ascensos, de los intentos de ascenso, etcétera? ¿Esto en qué va a desembocar, señor? Bueno, vamos a sacar la bola de cristal una vez más. Saque usted la bola de cristal. Vamos a sacar la bola de cristal una vez más y vamos a concluir en lo siguiente. Es mi trabajo, la inteligencia. Y el hombre de inteligencia que no concluye está haciendo cosas perdiendo el tiempo. Yo digo lo siguiente. Así como en un momento dije, Cerrón el breve. Y me dijeron, ¿por qué breve? Porque no hay un tipo más tonto de la izquierda peruana en el último siglo, acumulado no, que haya obtenido el poder y lo haya perdido tan rápido. Ese es Cerrón el breve. Ahora, ¿usted cree que ha perdido poder?
se ha separado del poder. Sí, se ha separado. Sí, no hay ruptura. Se lo digo, bueno, yo no sé. No hay ruptura. Claro. Hay una separación temporal. En términos técnicos creo que se llama una simbiosis. Castillo y Cerrón son una simbiosis. No pueden separarse. Si uno se separa, el otro muere. Y si muere uno, muere el otro. Ellos lo saben perfectamente. Mire el Congreso. Se dicen de pe a pa, pero tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos. Yo sí he notado que hay una discrepancia. Hay unas cosas he escuchado yo decir sobre Castillo, de la gente inclusive tremendas, ¿ah? Ahora, bueno, ¿qué pasa ahora? En el conflicto que nos están azuzando el fuego para que nos sigamos fijando, como lo dije anteriormente, que nos sigamos fijando solamente en Ayala. ¿Qué pasa? Una memoria distractiva, diría usted. Es una maniobra distractiva, es una maniobra de engaño. Eso no tiene ningún valor para el analista, ¿no? Bueno, ellos van a seguir enfocados para que todo el Congreso y toda la prensa nacional siga sobre ese tema, mientras que se produce lo que ellos denominan ganar tiempo, ceder tiempo o ceder espacio a cambio de sus objetivos. Ayala es un finado. Ayala es un finado. Ayala es un finado, que si no muere por muerte del presidente, por mano del presidente, a pesar de que lo está empujando la ministra, él muere en el Congreso. Y todo su accionar de acá a unos días quedará en la historia y en la mala historia de la defensa nacional. Correcto. ¿Qué viene después? La Fiscalía, como siempre, hará su investigación. ¿Concluirá en algo concreto? Concluirá en lo mismo que siempre concluye la Fiscalía, porque lamentablemente si usted ve el accionar de la Fiscalía y ve el accionar, no sé ahora, con la nueva composición del Tribunal Constitucional, casi siempre son pro gobierno. De cualquiera de ellos. El gobierno de turno. Del gobierno. El poder. Se inclina ante el poder. Pro gobierno. Si está Vizcarra, están con Vizcarra. Si está Alan, están con Alan. Si está Fujimori, esos son pro gobierno. Esa es la cultura institucional, lamentablemente, de nuestra Fiscalía, y ha sido también hasta ahora del Tribunal Constitucional. O sea, lo que salga de la Fiscalía, sin valor. Okay. Ahora, las penas que están contempladas, por lo que he leído y por lo que he escuchado, son mínimas, o sea, intrascendentes. Ahí, otro distractivo. No pasa nada. El Congreso no veo que se quiera comer el pleito. No, parece que no. Ya lo dije anteriormente, están pues no, hay que darle gobernabilidad, hay que darle estabilidad. O sea, qué vergüenza, qué vergüenza. La palabra gobernabilidad, ¿no? Sí, el público en general sabe que están jugando con su bolsillo, que están jugando con sus intereses, que no les interesa un rábano lo que es la patria, no les interesa un rábano lo que es la democracia, no les interesa, y por eso voltean la cara. Entonces, ¿qué podemos esperar del Congreso? Que nombre una comisión. Y usted mejor que yo sabe, Chema, que cuando queremos dilatar, cuando queremos olvidar y cuando queremos pasar algo al olvido, nombramos una comisión. Claro. Y ahora van a nombrar una comisión. Lo que sí va a ser efectivo y real es la interpelación y la vacancia. Bueno, pues vamos a ver, esto está, faltan días para que esto ocurra. Para este escenario que usted vislumbra. Gracias por la visita, señor. No, un honor para mí. Un honor para mí. Muchas gracias, general. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues ya lo tiene usted, el general Roger Ceballos, general en retiro del ejército peruano y experto en inteligencia, como usted lo acaba de comprobar, por lo poco que hemos podido conversar. Bueno, hoy día nos estábamos olvidando de una cosa, de un escenario que tendrá que ver también con inteligencia el resultado del partido de hoy, señor. Me gustaría. Ganaría Perú, ¿no? Creo. Ganaría Perú por goleada. Si no gana Perú hoy día ya apaga y se acabó. Sí. Buenas noches, Arrivederci Roma. Se acabó. Ojalá. Bueno, parece que sí.